Bienvenidos del auditorio a una nueva emisión de Conceptos en Juego. Otra vez estamos reunidos aquí para charlar, reflexionar, y también les pedimos que ustedes reflexionen en torno al concepto que elegimos en cada una de las sesiones, y esperamos que los aportes de cada uno de nosotros les genere esa inquietud por ir más allá en el conocimiento de lo que en un momento dado utilizamos como palabras en nuestra vida cotidiana, pero que como conceptos ya elaborados tienen un trasfondo y una profundidad todavía mayor y tienen otro significado, ¿sí? Elizabeth, hola, Alejandro, Joaquín, de nuevo, aquí estamos, y bueno, pues vamos a iniciar esta sesión. Hemos estado comentando así en el grupo sobre lo que es la posverdad, y es decir, la muerte de la verdad, y eso nos lleva, nos conduce a hablar sobre la mentira, ¿verdad? Les voy a mostrar la portada de la revista Time, que desgraciadamente no se consigue de su edición impresa aquí en Durango, en ninguno de los lugares a los que fuimos a buscarlas principalmente, y esta portada de la revista Time es el ejemplar que sale ahora relacionado con la llegada de Trump a la presidencia de la República, de Estados Unidos, ¿verdad? Porque también es una república. Sin duda. Ya me estaba confundiendo un poco, pero bueno, ¿No es entonces el paso al imperio, como algunos sospechamos, todavía es una república en Estados Unidos? En realidad, hablar de imperio y de república, yo diría, aunque sería tema para otro programa, que sigue siendo una república, sí, pero con una élite del poder, de la cual hablaba ya Roy Mills en 1959 con su famoso libro La élite del poder, ¿no? Es decir, habría que ver qué conforma una república, ¿no? Pero bueno. ¿No sería precisamente la idea de república la primera mentira que se están contando ellos mismos? Joaquín hábilmente metió un término y... Es una muy buena pregunta, mentira, ¿no? Sí, y bueno, yo lo diría también, ¿y acaso la democracia también no lo es? Claro. Sí, o sea, entonces, ¿qué sería una mentira? Y ahí, por ejemplo, estamos en esta noción y en lo que se declara como cierto, como hablar de una república o como hablar de un país que está en paz como México, sin una guerra declarada, y en hablar de todas este tipo de cosas que declaramos como ciertas, que no necesariamente son mentira, pero que tampoco conforman lo que podemos declarar obvia y directamente como una verdad. Entra una cosa que es también mucho más compleja, que sería la simulación, ¿no? Sí. O sea, hay elementos verdaderos que nos hacen pensar en ciertas cosas, que nos hacen poder llegar a ciertas conclusiones, pero esa verdad también queda con todos sus elementos que la conforman y que hacen creer cierta cosa, queda en entredicho. ¿Por qué? Por esta élite de poder o por esta paz no real que vemos, y entonces empezamos nosotros aquí y ustedes en casa, espero quien nos vea, a cuestionarse otra vez grado de verdad, grado de no verdad, que quizá no llegue a la mentira, pero sea una cosa muy compleja, ¿no? Sí, pues bueno, la mentira no tiene que ser falsa, ¿sí? Puede ser verdadera, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, Hannah Arendt, en su trabajito que se llama Verdad y Política, ella dice que en la política es el lugar idóneo para la mentira, ¿sí? Entonces, ella desde entonces está sustentando esto, y que la mentira en lo político
siempre ha funcionado. Y también ahí fundamenta ideas sobre el mal y tal, pero fíjate, por ejemplo, qué lejos estamos de un concepto como hablaba Aristóteles, y que estaría muy lejos de la mentira en política, ¿no? Cuando veía que la política era la mayor de las ciencias por estar más cerca del bien común y de una idea, me imagino yo, lejana a la mentira como tal. Quisiera colocar esto. La verdad es una cuestión teórica, no podemos hablar de la verdad. Y cuando hablamos de mentira hablamos de cuestiones particulares. Se miente sobre algo, se engaña sobre algo, es decir, es alguna cuestión particular, real, mundana. Entonces, en esta cuestión mundana de la mentira, entra la política, porque son relaciones humanas y se utiliza la manipulación, el discurso, toda esta cuestión para obligar a los sujetos por el poder a obrar de X o Y manera, en base a los intereses de aquellos que tienen la palabra y que pueden emplearla para manipular, para convencer o para conducirnos a la supuesta democracia parlamentaria, dialógica, que, una vez más, es un relato y por tanto es una cuestión oral y se puede mentir sobre la democracia y se miente en democracia. ¿Por qué? Porque se emplea el lenguaje. Pero tú, ahí estás, te pregunto, ahí estás incluyendo ya la cuestión como de manipular, como del decir, hay ya en sí mismo una forma de obligar a otro a actuar de cierta manera o encauzar la acción. Yo te pregunto a ti y les pregunto a ustedes, ¿no? Desde los distintos puntos. El decir una mentira, o sea, el mentirle a alguien de una cierta manera, ¿no? Como claro que es un asunto discursivo, ¿no? El desviar el sentido el sentido verdadero, si se puede hablar de esa manera, de una proposición hacia algo falso. Pero lo que les pregunto es si incluye ya ese hecho, el obligar a alguien a hacer algo. Hay una intencionalidad y una confrontación de voluntades. Tú decides si aceptas lo que te dice el mentiroso o no. O sea, hay duda. Y precisamente la duda es una herramienta de la epistemología para llegar a la verdad. No podemos aceptar lo que se nos dice per se. O sea, tenemos que pasarlo por un aparato intelectual y confrontarlo y decir, esto es cercano a la verdad o esto es completamente falso. También hay que mencionar en esto de la manipulación, tenemos la opción de omitir datos y esto es importante porque a veces el omitir datos con la finalidad de engañar al otro caes en esto de la mentira. Y hay que recordar también que hay diferentes grados de mentira, sin embargo, la obscuridad de la mentira no va a radicar en la forma de expresarlo. O sea, por ejemplo, tú puedes expresar una verdad y puede ser muy tajante o muy grosero, como quieras, pero es una verdad lo que estás expresando. Igual puedes expresar una mentira de la manera más dulce, amable. Pero ahí no radica el problema, o sea, la obscuridad de la mentira, sino en el origen y en los hechos que representa esto. Es decir, porque tú puedes estar mintiendo por cobardía, puedes estar mintiendo por egoísmo, puedes estar mintiendo, o sea, el hecho que está reflejando esa mentira, ahí es donde radica el problema. Entonces, por ejemplo, el que tú vayas, ahorita pusimos el ejemplo de la política, pero si tú vas con tu médico y tu médico te miente, puede haber varios orígenes de esa mentira. Una tendencia paternalista, que no debe ser, porque él no puede tomar por ti las decisiones, tiene que respetar tu autonomía, por lo tanto no debe de ser paternalista. Pero también pueden haber otras razones, y dependiendo de estas razones que dan origen a esa mentira, es el grado de severidad y de castigo que llega a tener. Incluso puede haber cárcel por mentir. Bueno, Derrida distingue entre
hecho y la mentira, ¿sí? O sea, la mentira, para él la mentira radica en la intencionalidad, ¿sí? El hecho ya es muy diferente. No es el contenido de la mentira lo que corresponde a la mentira, ¿no? Si no es el engaño. Digamos, un ejemplo, así rápidamente, bueno, también está la cuestión de que la mentira es un asunto humano totalmente, ¿sí? O sea, esto hablando de la cuestión, ligándolo con el engaño, que ya alguien lo había comentado, que alguien había mencionado el engaño, la mentira sí trata de engañar, ¿sí? Pero el engaño vendría a ser el hecho, ¿sí? No la mentira. A eso me refería yo un poco. Por ejemplo, así rápidamente les voy a decir algo. Uno de los gatos en casa de ustedes le gusta jugar en el lavabo con el agua. Entonces voy y lo bajo, ¿sí? Y camina paralelo conmigo, ¿sí? Entonces, más adelante, él se dirige hacia la dirección contraria a donde yo voy, y por atrás de un sofá se da la vuelta, Y vuelve. y cuando ya no lo veo, vuelve al lavabo, ¿sí? Ese es un engaño, ¿sí? Si fuera un humano, al que yo le dijera, oye, esto no lo debes de hacer, me podría decir, no lo vuelvo a hacer. Pero me doy la vuelta y lo hace. Entonces, ese no lo vuelvo a hacer es la mentira. Exacto. ¿Sí? En eso yo quería hacer la distinción justamente cuando preguntaba. O sea, porque la mentira es el hecho lingüístico de decir lo contrario o algo que no sea acorde con la verdad, pero el hecho o lo que se provoque a razón de y las acciones que genere son creo que otro tipo de contenido de mucho interés para una discusión, ¿no? Si el decir mentiras obliga a otro, si decir mentiras daña a alguien porque le dijeron algo que no era, esta parte de ocultar información me parece bastante interesante. Se puede también, engañar sin mentir. ¿no? Exacto. Se puede mentir sin engañar. Bueno, mentir una mentira sin fallida. engañar, ya pero- quién sabe. Sí, ¿no? pero el engaño sin mentiras sí puede existir, ¿no? Sí. Como el ejemplo del gato. Es un Sí. engaño, no hay mentira. El gato engañoso, no mentiroso, pero engañoso, al fin. Pero bueno, vamos a seguir con esta plática, pero sí habría que ver si en realidad estamos en esta etapa de que se muere la verdad. Además, siempre pensamos en términos dicotómicos, ¿no? Bien, mal, oscuro, claro, noche, día, y bueno, mentira o verdad. Pero, ¿será cierto que ante la mentira se opone la verdad como oponemos el bien y el mal? Como oponemos la luz y la luz y la oscuridad. Los invitamos a que siga con nosotros y que reflexionen en torno a los temas que nosotros estamos proponiendo. Regresamos en un momento, vamos a una pausa y seguimos con el tema de la mentira. En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TVUGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TVUGED ha renacido. Con visión universitaria. Bien, estamos de regreso en Conceptos en Juego y charlando sobre lo que es la mentira, la verdad y la posverdad. Aquí Elisa quería comentar algo. Sí, sobre la androlatría. Y es que la definición es cuando tratas de obtener por medio de otras personas una reafirmación hacia tu autoengaño que te lleve a un sentido Exacto. de superioridad. Y eso lo tenemos en el ejemplo de Trump, en donde
se tiene este sentido de superioridad, pero, o sea, como no es real, no, o sea, no es que nadie sea superior a los demás, pero ellos quieren creerse una raza superior y entonces empiezan a buscar la forma de retroalimentar eso y es como un autoengaño. Entonces, sí llama bastante la atención, porque, por ejemplo, en México tenemos las personas que tienen un sentido de inferioridad y las personas que, como una manera de contrarrestar este sentido de inferioridad, generan un sentido de superioridad. Y entonces aquí, o sea, tan malo es uno como es el otro, porque nadie es superior a nadie. Y aquí el punto es que se genera una cultura de humillación y ciertas características que tratan de obtener a través de los otros esa reafirmación de superioridad que es inexistente. Hace un momento hablaba de relatos. Entonces, cuando uno empieza a ver cómo funciona el conocimiento y trata de averiguar un poco sobre ello, pues se da cuenta de que va a cometer errores. O sea, vamos a fallar. Esperemos. Vamos a fallar, etcétera, etcétera. Sí. Pero la gente le otorga sentido a un conjunto de relatos mentirosos y lo sostiene por cuestiones muy interesantes. Santa Claus. ¿Podríamos hablar del mito? Sí. Una cuestión como el mito, sí. Pero Santa Claus es una figura que incluso aquellos padres que no son precisamente muy religiosos... no te metas con Santa Claus, ¿qué tal que nos están viendo? Y ya no nos sigue nada en la vida. Sostienen una mentira como la existencia de este sujeto y la colocan en discusión. Del mismo modo, podemos encontrar relatos mucho más complejos, científicos, que sostienen una cuestión, o teológicos. La creencia de un Dios es un relato. Hay personas que le dan valor de verdad y personas que no le dan valor de verdad. Pero sigue siendo un relato discutible, no un relato definitivo. Esa es la cuestión. El mundo del deber ser es un mundo teórico. O sea, las cuestiones morales son una cuestión teórica y funcional para la sociedad. Si funciona la sociedad de una manera moral, si funciona la sociedad de una manera ética, entonces no se mentiría, o se mentiría en un grado mínimo de te quedó bien la comida o cuestiones por el estilo. Entonces, en todo ese conjunto de cuestiones del deber ser, es otro relato al que le damos valor de verdad. A ver, pero es que justamente en este punto nada más digo, hay que analizar justamente si te metes con un relato y si te metes con esta complejidad de distintos relatos, podemos hablar no solamente de un engaño, de una mentira, sino de un mito, por ejemplo. O sea, muchas cosas que se trataban de explicar desde antes en el asunto del conocimiento, no se construían como tal, como mentiras o como engaños, sino como relatos míticos que intentaban o tenían también ahí una intención explicativa, y ahí no hay una intención de engaño per se, que podamos cuestionar, como dices bien, digamos, un contenido de verdad, un valor de verdad, y el valor de verdad que le asignamos no convierte a todo relato mítico o que no contiene todo en sí de verdad en un relato mentiroso o engañoso. O sea, hay otros que creo que es más complejo que eso en algunas partes, en otras no. En otros relatos simplemente serán engañosos, ¿no? Pero creo que incluso, si mal no recuerdo, si estoy mal, alguien me lo dice, Popper hablaba justamente de el valor para el conocimiento que tenía un mito, ¿no? Y eso ya cambia el asunto. Sí, aquí me surge una pregunta, y bueno, de realidad hay otras gentes la contestan. ¿Sería posible vivir en un mundo sin mentiras? Es decir, y bueno, a lo que ellos responden que sería un mundo muy aburrido y que es necesaria
la existencia de la mentira en el mundo para poder vivir. Pero mentira o ficción también. Es que depende de la oscuridad de las mentiras, porque, o sea, está el otro extremo, vivir en un mundo donde la oscuridad de las mentiras te lleva a ser tan perjudiciales, y lo vivimos, o sea, es la verdad. Pero si hiciéramos así un recorrido por la historia de la humanidad, la mentira siempre ha estado presente. ¿Sí? Y la mentira siempre ha formado parte de las relaciones sociales. ¿Sí? Y claro, hay mentiras que son totalmente destructivas, pero hay mentiras que han sostenido y que han impulsado hacia adelante a diversas sociedades en particular y a la humanidad universalmente, ¿no? Pero ahí hablarías de juicios de valor sobre el resultado de esa mentira, pues, y la intencionalidad que ya mencionábamos. Entonces, sería como especificar qué tipos de mentiras pueden ser benéficas, como tú bien lo mencionas, y qué tipos nos están arruinando, porque tenemos un problema muy serio. O sea, por ejemplo, ahorita ya hay libros para que tú puedas estudiar el lenguaje corporal de la persona y sepas si te está tratando o no de engañar. Pero, por ejemplo, cuando tú acudes con un profesional, esperarías que fuera honesto, y eso sería muy ventajoso para las personas, porque te evitarías muchos problemas. Bueno, pero aquí por ejemplo, Derrida dice también que es difícil saber que una persona le ha mentido a uno, ¿sí? Es decir, porque le puedes decir y dicen, bueno, es que me equivoqué, mi intención no era hacerlo, pero, es decir, no puede comprobarse el hecho de que una persona haya mentido. Sí, cuando hay una intención deliberada de engañar y que, digamos, un mentiroso es muy habilidoso para tal cuestión, pues se va a convertir en algo complejo. Pero yo también, en ese aspecto y con lo que mencionabas, pondría en cuestión para nosotros y para quien nos ve la posibilidad de una mentira benéfica, ¿no? O sea, porque bueno, sí, esperamos que en algún momento tengas un buen resultado, o sea, de la verdad o de la mentira. Si las cosas estuvieran mejor, pues no lo sé, pero habría que cuestionar esta posibilidad. Yo sí creo que las mentiras han sido parte de la sociedad desde el principio o tal, pero justamente si llegamos a la noción como de una mentira blanca o beneficiosa, pues ahí sí ya no sé, ¿no? Yo no diría beneficiosa, yo diría útil. Pensar en el lenguaje común. Bueno, pero útil ¿para quién? Para el que miente. Y entonces el que seguramente tiene un fin egoísta. Y está bien que lo tenga, porque al final de cuentas ese es su objetivo. La mentira siempre va a tener un final egoísta. No, sí, siempre. Podría tener una finalidad no egoísta. Por ejemplo, tú quieres que alguien logre algo que no se cree capaz de lograrlo. Y entonces tú le puedes mentir diciéndole que crees en esa, o que le ves ciertas características, etcétera, y en un punto esa persona, bajo esa creencia, se esfuerce y logre algo en específico. Ese podría ser un caso, o sea, bueno, que me viene a la mente donde tu fin no es egoísta. Es un buen ejemplo. Podría ser. Sí, la mayoría sí está del otro lado. Pero ya calificar como una mentira buena o una mentira mala, ya sería una cuestión de valor. Yo por eso iba sobre útil o destructiva. Es decir, tan puede ayudar a construir una sociedad como lo ha hecho la religión, como puede ayudar a destruirla como lo está haciendo este conjunto de mentirosos globales en los que estamos inmersos todos. Entonces, tenemos a final de cuentas que entender que sí, va a haber gente que esté pensando solo en sí o en su grupo de poder, y va a mentir y va a utilizar armas y va a usar la violencia. Esa es la cuestión con la mentira. Con la mentira te deja de importar la relevancia del otro, o te deja de importar la relevancia del aquel lejano otro, y lo utilizas como usarías una pistola, a discreción. El objetivo es, desde luego, que si utilizas una pistola no te puedan detectar, puedas salir ileso y no ir a prisión, y con una mentira que no te descubran. Pero a final de cuentas son instrumentos para un fin. Y de esa manera, si observamos, nosotros consideramos que la verdad es una
propiedad digna de valorarse y protegerse y buscarse. Pero aquellos que buscan el poder político, aquellos que buscan la fama o la cuestión, dirán lo más adecuado, lo necesario para subsistir. Bueno, ahí está esa frase de que el fin justifica los medios, ¿no? Sí, que habría que Es discutible. ver en qué situaciones puede ser aplicable y puede ser hacia adelante o puede ser destructiva, ¿no? Sí, y además de cuestionar también, no puedo irme yo sin decir algo al respecto por lo que comenta Joaquín, de la utilidad, ¿no? Esto de lo útil. También esto de lo útil me parece cuestionable, pues le puede ser útil para un fin, pero la utilidad puede ser algo que se quede muy por debajo de una posibilidad humana, de esta franqueza que la verdad nos puede dar para llegar a un diálogo franco entre los seres humanos, ¿no? Pero bueno, yo aquí me atrevería a decir que siempre hemos sido sociedades utilitaristas, ¿no? O sea, en algún sentido, inclusive los regímenes totalitarios también tienen algo de utilitarismo en su concepción, ¿no? En su manejo. Mínimo pragmáticos Ajá. en su concepción del mundo. El pragmatismo no tiene la misma connotación que un utilitarismo, rapaz. Puede haber un pragmatismo un tanto más noble, creo, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, en fin, lo que sí, bueno, yo quiero de nuevo cerrar con la gran portada del Times. Portada del Times. El Times es, recuerden que también nos dijo una gran mentira el Times cuando publicó la foto de Peña Nieto declarándole el hombre del año, ¿verdad? Esa era una mentira. Siempre en la portada. Ya estábamos acostumbrados con Adolfo Hitler, ¿no? O sea, es parte del Times. Es parte del Times. Bueno, los esperamos en la siguiente sesión. Les agradecemos su atención y no olviden Conceptos en Juego por TV UGED. Gracias. Muchas Gracias, gracias, adiós. Eli. Hasta luego.